el mensaje para hoy se titula Luz después de las tinieblas. Luz después de las tinieblas. Y alguno de ustedes pensará, pero ese no fue el mensaje de la semana pasada. No, el mensaje de la semana pasada fue después de las tinieblas, luz. Y no, no le estoy haciendo trampa, no es simplemente un rejuego de palabras. Es que la semana pasada estuvimos hablando de esta frase de después de tinieblas, luz, post tenebras, lux, que colocaba el enfoque un poquito en las tinieblas, en qué era esa oscuridad y cuál era nuestro estado de muerte, que, como así lo describe la palabra, cuál era nuestro estado antes de que la luz fuese revelada para nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar un poco más de qué implica que nosotros estemos en luz. Pero antes de entrar a eso, en un breve repaso de la semana pasada, estábamos hablando y revisando el pasaje que se encuentra en Colosenses 12 de los versículos, Colosenses 1, versículos 12 al 14. Y el primer punto que establecimos es que es Dios quien nos ha facultado para entrar en el reino de la luz. Eso es obra de Dios. Eso es obra de Él y nosotros tenemos que darle la gloria a Él y reconocer que es su mano el que nos traslada de la oscuridad a la luz. Y también ese pasaje nos habla de que es el dominio de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Y ese es el segundo punto, que fuimos nosotros liberados del dominio de las tinieblas. Era un dominio que tenía sobre nosotros, pero nosotros fuimos por esa provisión de Dios, por esa facultad, esa obra directa de Dios, fuimos nosotros trasladados al reino de su amado Hijo, que se llama también el reino de la luz. Y el tercer punto que vimos es que este traslado resultó en redención y perdón de pecados para nosotros. Resultó en perdón de pecados, que es la comunión, la relación nueva, en esta nueva creación que tenemos con nuestro Dios. Entonces queda la pregunta, ahora que estamos en luz, ¿qué hacemos? Y no sé si recuerdan, pero la semana pasada yo realicé esta misma pregunta. Ahora que estamos en luz, ¿qué hacemos? Pero yo no realmente respondí a la pregunta, porque la pregunta la vamos a responder hoy. Vamos a tratar de responderlo precisamente a la luz de la palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Ahora, esta pregunta, ahora que estamos en luz, ¿qué hacemos? ¿Es necesaria o es un invento mío? Porque bien pudiera alguien decir, bueno, Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz y esa es la voluntad de Dios y ya, no requiere ninguna acción de nuestra parte. Sin embargo, es mi contención de que sí, de que la palabra nos habla de que estamos en luz, pero eso requiere, o vamos a decir, invita a que nosotros tomemos una acción. Que no sea simplemente un estado de vida de que estamos en luz, no, es un estado, es un modo de vida, algo que tenemos que vivirlo constantemente. Y es lo que queremos ilustrar hoy día en el pasaje clave que vamos a leer a continuación. Y se encuentra en Efesios capítulo 5. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Efesios 5, 8 en adelante. Y dice de la siguiente manera. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan
cuál es la voluntad del Señor. En ese pasaje nos dice varias cosas. Nos dice, ustedes antes estaban en oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Es muy relevante este pasaje al tema que tenemos a la mano. Antes en oscuridad, después de las tinieblas, luz. Pero dice, comprueben lo que agrada al Señor. Dice, denuncien las obras de la oscuridad, las obras infructuosas. La luz hace que todo sea visible. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, por tanto sean insensatos. Obviamente me estoy saltando el pasaje, pero dice el final de esa pequeña porción de la escritura, dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y es claro por este pasaje de que ahora que hemos sido pasados de tinieblas a luz, Dios tiene un deseo para nuestras vidas. Dios tiene un plan. Dios tiene una voluntad accionable que Él quiere que nosotros pongamos en efecto. Y esto responde a que si la pregunta que hacía, ahora que estamos en luz, ¿qué hacemos? Si eso es un invento mío o si la palabra nos insta a que tomemos acción. Y sí, la palabra nos invita a que busquemos hacer la voluntad de Dios. Es muy importante que nosotros simplemente no nos quedemos en luz, sabiendo que estamos en luz, diciendo que estamos en luz, sino que tenemos que vivir como aquellos quienes habitamos en luz. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de 3 implicaciones de andar en luz. Si hemos sido pasados de tiniebla a luz, ¿qué implica como acción que tenemos que hacer? Los hijos de Dios, ¿qué implica la acción, los pasos, las obras que tenemos que accionar ya que andamos en luz? Y estas 3 implicaciones las he llamado semejante a 3 cualidades de la luz física. Y estas 3 implicaciones son, número 1, la luz tiene contraste. Número 2, la luz emite calidez. Y número 3, la luz tiene resplandor. Vamos a hablar acerca de cada una de estas cualidades y qué nos dice las Escrituras acerca de vivir en luz con estas cualidades. La primera es contraste. ¿Qué quiero decir con contraste? Lo que quiero decir es que cuando hay luz, necesariamente hay una diferenciación de la fuente de luz a la tiniebla. Muchos físicos dicen que la oscuridad no es realmente algo físico, no es algo. La oscuridad simplemente es ausencia de luz, es escasez de luz. Donde no hay luz, allí hay oscuridad. Entonces, la luz vence la oscuridad. La luz hace que no haya oscuridad, elimina la oscuridad. Entonces, a eso nos referimos con contraste. Nos referimos a que si usted y yo andamos en luz, necesariamente debe haber un contraste entre nuestros pasos y las obras infructuosas de las tinieblas. Leamos este pasaje en 1 de Juan, capítulo 1, que nos ilustra un poquito más cómo es que se da ese contraste. Y desde el versículo 6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí nos dice que una persona que afirma que tiene comunión con Dios, pero anda en oscuridad, no está reflejando esa cualidad de luz que es el contraste. Y ahí en esa porción nos dice que una persona que dice una cosa, pero su andar es andar de las tinieblas, esa persona es mentirosa. Esa persona dice que está en luz, pero realmente no está en luz. Está mezclado en la oscuridad de tal manera que no se distingue entre la tiniebla y el cómo anda esa persona. No hay ningún contraste, no hay ninguna diferenciación. Pero dice que si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ahí es donde tenemos comunión con otros y también hacemos manifiesta que la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha redimido de todo pecado.
Ciertamente, esto es algo que tenemos que estar pendientes, atentos en todos los días de nuestra vida, porque nuestra profesión en sentido de lo que profesamos con nuestra boca, tiene que ser consistente y en integridad con cómo vivimos nuestras vidas. Usted y yo sabemos, y no es un secreto ni es noticia, todo lo que está ocurriendo en este mundo. Y voy a hablar hoy día, hacer varias referencias acerca del problema, de las tensiones, del racismo que está a flote, está a la superficie, está a un nivel palpable. Claro que ha habido abuso policial, pero se ha percibido de que ese abuso ha puesto en la mira a un segmento de nuestra población y lo ha discriminado. Al ver cosas así de injusticia, de abuso, de violencia, usted y yo, como somos luz y habitamos en luz, debemos tener dos reacciones. Una reacción es que por ser luz y por nosotros habernos distanciado de esas cosas, obras infructuosas de las tinieblas, a usted y yo nos debe dar ira santa estoy hablando. No es que vamos a estrellar cosas, no es que vamos a arremeter contra nuestro hermano, pero nos debe dar un sentido de que eso no está bien, de que las cosas injustas no deberían tolerarse. Nosotros debemos sentir por dentro de que nos indigna que maltraten aún hasta la muerte o que abusen de otro individuo, de un portador de la imagen de Dios. Nosotros no podemos estar simplemente tranquilos cuando a otra persona se le abuse. Pero la segunda reacción es que como estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, nosotros tenemos que decir que es normal que en la oscuridad ocurran esas cosas. Vivimos en un mundo caído y es normal que ocurra abuso, que ocurra violencia, que ocurra rechazo, que ocurra discriminación y racismo. El predicador John Piper lo describe de una forma muy elocuente de esta manera. Fíjate, escucha con atención. Él dice, a la persona que tiene la mente de Cristo no le sorprende lo que encuentra en este mundo caído. Tampoco está inclinado a perder mucha de su energía culpando a los demás. Esta persona conoce demasiado acerca de su propio pecado y de la imperfección que aún tiene. Y él sigue diciendo, no es utópica ni inocente acerca de las posibilidades limitadas de la justicia en este mundo caído. Tampoco está paralizada ni intimidada debido a esas limitaciones. Su oficio no es crear el reino de Dios. Su trabajo es el de magnificar la grandeza satisfactoria de Cristo y hacer tanto bien como pueda. ¿Ves cómo ocurre, cómo funciona y cómo se manifiesta el contraste en este mundo? De que tú y yo no podemos crear, no podemos descender el reino de Dios. Hay cosas que a nosotros nos dan, nos mueven en el corazón, nos duelen de ver, pero tenemos que esperar que es normal que en un mundo caído ocurran cosas así en personas o por personas que aún andan en tinieblas. Y sin embargo, nosotros no nos podemos desanimar porque hemos sido llamados a ser luz, a hacer tanto bien como podamos, como dice Piper, de magnificar la grandeza de Dios a pesar de que aparentemente a veces podemos creer que el mundo se nos está cayendo a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que perseverar y mantenernos firmes y ser luz aún en medio de la tiniebla. Hermano y hermana, a veces tú vas a caminar en lugares donde hay tanta oscuridad, tantas tinieblas, que tú eres como una luciérnaga. Tú eres como una simple vela. Pero no te desanimes, porque aún tú andas en luz. Aunque la oscuridad a tu alrededor sea arropante, tú sigues haciendo contraste, siempre y cuando tú camines como hijo del reino de la luz. Así que no te desanimes, el contraste es normal, pero Dios está contigo.
Dios está contigo. Amén. La segunda cualidad que queremos ver, que es una cualidad de luz y también una cualidad de nosotros, es calidez. La luz es cálida. Generalmente, hay tipos de luz que son frías, pero generalmente las luces que conocemos, los bombillos, la luz del sol, emiten no solo luz, sino que emiten calor. Y yo me refiero a la calidez en que usted y yo, como personas de luz, tenemos que emitir calidez en la forma del amor hacia el prójimo. Amor al prójimo. Es necesario que nosotros amemos a las personas sin importar su origen, su color de piel, su nacionalidad. No importa, lo amamos porque son portadores de la imagen de Dios. Ni siquiera lo amamos porque son cristianos. Hay personas que dicen, todas las personas somos hijos de Dios. No, eso no es verdad. Los hijos de Dios solamente son los que son adoptados por Dios por medio de la redención de Cristo. Los demás simplemente son creación de Dios. Pero toda creación de Dios, en cuanto a los seres humanos, portamos la imagen de Dios. Y cuando usted abusa de una persona, cuando usted insulta a una persona, cuando usted disminuye a una persona, está disminuyendo la imagen de Dios en esa persona. Entonces nosotros tenemos que, en el temor de Dios, amar a nuestro prójimo. Y en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, él lo describe de esta manera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Ahí nos está describiendo una prueba certera de que si una persona está caminando en luz o está caminando en tinieblas. Y dice que si una persona odia a otro, es indisputable. No hay que debatir, esa persona anda en tiniebla. Esa persona anda en tiniebla. Una persona no puede decir que anda en luz cuando tiene odio para su prójimo. Pero dice que si una persona permanece en la luz, ama a su hermano, permanece en la luz, dice que no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Uno amando a su prójimo, uno camina por pasos certeros. Uno siguiendo la voluntad de Dios, uno camina confiadamente sin pensar en que va a tropezar, porque es Dios quien guía a uno, tanto para amar al prójimo como para caminar y dar nuestro próximo paso. Con ese tema del racismo, es por esto que yo digo que si las personas siguen los designios y la voluntad de Cristo, se elimina este problema de raíz de la noche a la mañana. Se elimina por completo. Pero el problema persiste porque las personas continúan rechazando la luz y desean permanecer en oscuridad. El predicador y pastor Tony Evans lo dice de esta manera. Una de las cosas que usted y yo debemos entender como hermanos y hermanas en Cristo es que esta división en nuestra cultura y en nuestra nación es porque la gente le está prestando más atención a su abuelito que a su Padre Celestial. La gente tiene un compromiso más fuerte con la historia de su cultura que con la persona de Jesucristo. Ha habido mayor fidelidad hacia los trasfondos que hacia la Biblia. Y sigue diciendo, el problema del racismo en los Estados Unidos no es fundamentalmente un problema de piel, sino un problema de pecado. Este es un problema porque las personas no están dispuestas a lidiar con el pecado que ha llevado a una división en base a la piel, mientras que, de manera tenaz, nos aferramos a nuestras culturas. Nuestros trasfondos y preferencias son legítimos, pero cuando quieren colocarse encima de Dios, ahí es cuando Jesús nos dice, te equivocaste. Te equivocaste. Y fíjate donde Evans dice que
el racismo no es un problema de racismo, es un problema de pecado. Es un problema de la oscuridad que todavía esas personas habitan. Tú no puedes andar en luz y ser racista. Tú no puedes ser racista y decir que andas en luz. Tú no puedes odiar y discriminar a otro y decir que tú sigues a Dios. Tú no puedes hacerlo. Es literalmente imposible. Y si una persona cree que puede armonizar esas cosas, esta persona se está engañando. Es un mentiroso primero para ellos mismos y es un mentiroso en cuanto a lo que profesa como fe. Es imposible. Y sin embargo, no hemos vencido el problema del racismo porque las personas están arraigadas a sus caminos oscuros, a sus trasfondos, a sus preconcepciones, a sus ideas carnales, pero no siguen la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tercer aspecto, la tercera cualidad de la luz, y es que la luz tiene resplandor. La luz no es solamente un puntito en una página. Digamos que una página negra, un cartón negro y usted le hace un puntito blanco. Eso no es la luz. La luz es una fuente que resplandece y se expande en el medio de la oscuridad. Y usted y yo hemos sido llamados no solamente a hacer luz, sino a resplandecer en el medio de la oscuridad. En 1 Pedro capítulo 2, versos 9, nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Y nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro está hablando de este contraste que ya hablamos, de la tiniebla, de este traslado, nos llamó de la tiniebla a la luz admirable, pero dice que nuestro propósito es para proclamar las obras maravillosas del que hizo esa obra. Nosotros resplandecemos en la oscuridad, proclamando lo que Dios ha hecho. Tanto lo que Dios ha hecho en su obra redentora, como también lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Y es por esto que el primer punto es tan importante, que tenemos que hacer contraste en medio de la oscuridad. Porque si no hacemos contraste y nos mezclamos demasiado con la oscuridad, entonces no podemos resplandecer. Es como una luz que está tapada. Y es lo que nos dice Jesucristo en Mateo 5, verso 14 en adelante. Él nos habla acerca de este fenómeno de que resplandecemos. Y nos dice de esta manera, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Está clarísima nuestra comisión de ser luz en la tiniebla. No es para taparlo, pero no es para que nos vean a nosotros. Es resplandecer por medio de nuestras buenas obras para engrandecer y alabar a nuestro Padre, que es el que nos hizo la obra, es el que nos trasladó de las tinieblas a luz admirable. Nosotros debemos resplandecer en la tiniebla, aunque tú seas la única pequeñísima luz en los lugares donde tú habitas. Como quiera, tú tienes que confiar en que la luz de Cristo resplandece a través de ti y tú puedes ser luz en medio de esas tinieblas. Entonces mi invitación es que recordemos estas tres implicaciones de andar en luz. Y como vemos aquí, las tres implicaciones son, número uno, contraste. La luz no puede arroparse, no puede ponerse tenue en medio de la oscuridad. Debe haber una diferenciación entre la luz y las tinieblas. Número dos, la calidez. El calor del amor al prójimo
es lo que va a desvanecer los problemas que estamos viendo hoy día. Debemos amar al prójimo, amar incluso a nuestros enemigos, amar a las personas a quienes se nos hace incómodo amar. Debemos ser luz en la tiniebla. Porque antes, cuando estábamos en las tinieblas, amábamos a las personas cuando nos beneficiaban, cuando nos hacían bien, cuando nos trataban bien, cuando nos caían bien. Pero ahora hemos sido llamados a ser luz como la luz del sol, que calidece a buenos y a malos. Calidece a personas altas, a personas bajitas, a personas de diferentes colores, de diferentes culturas. La luz del sol no hace distinción entre nosotros. Y nosotros hemos sido llamados a ser esa luz en medio de la oscuridad. Y la tercera cualidad, que debemos resplandecer. Tú y yo debemos ser luz que resplandece, que emite luz, no una luz apagada dentro de nosotros, una luz secreta, una luz escondida, sino una luz que corta a través de la oscuridad y rompe en medio de esa oscuridad y hace entender a la oscuridad de que allí anda un hijo de la luz, de que allí anda un redimido, una persona que no obra por sus obras carnales, naturales, sino que obra por el Espíritu Santo. Obra de manera sobrenatural, está empoderada a hacer cosas que el hombre carnal no puede hacer. Porque el hombre carnal, una vez más, no puede amar a una persona contra quien tiene prejuicios o que tiene prejuicios contra uno. Pero el hombre que ha sido renovado, que tiene al Espíritu Santo habitando en él, esa persona tiene la facultad para amar aún en su carne se le haga imposible. Entonces, ya entendiendo esto, este es el llamado. ¿Qué hacemos? Debemos ser contraste, debemos tener calidez, emitir calidez y debemos resplandecer en la oscuridad. Hermano y hermana, si tú estás escuchando esto y esto quizás ha sido un desafío para ti, yo te invito a que le pidas al Señor en este momento que dirija tus pasos, que te empodere para hacer su voluntad, que Él puede hacerlo. Él es la persona cuya voluntad se hace sí porque sí. En Apocalipsis vemos a Cristo y dice, Él es que cierra la puerta y nadie lo abre. Y Él es quien abre la puerta y nadie lo cierra. Y a lo mejor tú y yo tenemos que pedirle al Señor que abra las puertas de nuestro corazón para entender la misión importante que Él nos ha designado. Que seamos luz, aún en medio de la tiniebla. Una vez más, tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de la luz, pero estamos en el mundo. Estamos en las tinieblas. Habitamos muchas veces en lugares oscuros, en lugares donde no se manifiesta el Espíritu Santo, pero aún el Señor nos llama a andar en esos lugares por deber, porque tenemos que alcanzar las almas perdidas. Por una u otra razón, nosotros vamos a caminar en lugares oscuros, pero vamos a hacer contraste en esos lugares oscuros. Vamos a emitir calidez y vamos a resplandecer la luz de Cristo. Te invito a que oremos en este momento. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque siendo aún pecadores, estando rotos, tú en el tiempo señalado moriste por nosotros. Señor, gracias porque nos has dado paz en ti. Nos has dado paz en saber que hemos sido justificados mediante la fe. Y a ti no te bastó, Señor, solamente perdonarnos, solamente derramar tu preciosa gracia sobre nuestra vida. A ti no te bastó eso. Y fuiste más lejos. Nos hiciste una nueva creación. Y dijiste que nosotros seríamos la luz del mundo.
Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a entender lo serio e importante que es ser luz. Las cualidades que tenemos que fijar en nuestra vida, en nuestro andar, para resplandecer tu luz. Sabemos, Señor, que no somos luz en nosotros mismos, no estamos tratando de atraer atención o de recibir halago, elogio, nada de eso. Estamos resplandeciendo tu luz. Queremos ser espejos de tu gloria. Y si nuestro espejo está empañado, límpialo hoy día, Señor. Purifica nuestras intenciones. Santifícanos, Señor. Continúa la obra de limpieza en nuestro corazón para que sea resplandeciente nuestro espejo y que sea claro y manifiesto a quién nosotros le pertenecemos y dónde está nuestra ciudadanía. Te damos gracias, Señor, por esto. Te pedimos que hagas esta obra completa a tu tiempo, pero que lo hagas, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Y en este momento voy a orar